El hipotálamo es el centro termorregulador. El hipotálamo, ustedes se acuerdan está Los receptores. en el encéfalo. Ese hipotálamo, debajo del tálamo, es una pequeña región del cerebro donde está ubicado la mayoría de las interconexiones donde detectan el calor. O sea, él decide qué hay que hacer. ¿Hay que termorregular hacia frío o hay que termorregular hacia el calor? Él decide lo que hay que hacer y ordena al cuerpo los mecanismos que hay que hacer. Controla el simpático y controla el parasimpático. Bien. Si tenemos un perro que está metido en un carro a medio sol, ¿verdad? Está metido en el carro ahí en el centro comercial, el perro está ahí llorando. ¿Qué está haciendo el ambiente? El delta G es superior a la disipación y está ganando calor y él está produciendo hipertermia, se está calentando. Entonces en ese caso, el mecanismo hipotalámico es inmediato. ¿Está tratando de qué? El perro está tratando desesperadamente de disipar ese calor. Los perros con los ojos abiertos, jadeando rápidamente, ¿verdad? Tiene toda la piel roja, la sangre está fluyendo rápidamente a la piel, en la piel está disipando el calor, ¿verdad? O sea, ese es un mecanismo inmediato, es inmediato, ¿verdad? Pero también tenemos el caso del hipotálamo, donde tenemos animales donde gradualmente pasa de un estado caliente a un estado frío y viceversa, pasa gradualmente de estado frío al estado calor, o sea que es un cambio gradual. O sea, en ese caso también controla el hipotálamo, pero los cambios son graduales. Tenemos el caso del zorro ártico. El zorro ártico en verano es así y en invierno es así. ¿Por qué? Porque el hipotálamo hizo que ganara todo este pelo, se pusiera más frondoso, ¿verdad? Se pusiera blanco. Y en invierno él pierde todo este pelo y este pelo es ligero y no es esponjoso. Es para el clima cálido. Eso también lo hace el hipotálamo, pero ya de forma gradual. Entonces ven que el hipotálamo puede hacer los cambios inmediatos, pero también puede hacer los cambios que son graduales dependiendo de la especie. Bueno, ya sabemos dónde está el hipotálamo. Ok. Pero ¿cómo sabe el hipotálamo que hay calor? Él está metido en el cerebro, ¿verdad? Entonces él tiene unos receptores. ¿Se acuerdan de los receptores nerviosos? Que son células que tienen una función, y esa célula está conectada con una neurona, y eso es lo que esa célula se llama receptor nervioso. Puede ser una célula nerviosa modificada, o puede ser una célula epitelial, ¿no? En este caso, uno de los termorreceptores que usa el hipotálamo son unos que están en la piel. En la piel hay dos tipos de receptores que se cree. Donde estaba preparando esta clase, todavía decía se cree que esos son los receptores del calor. Uno que se llama el corpúsculo de Ruffini y otro que se llama el terminal de Krauss. Entonces estos dos que están en la piel se cree que son los que están, uno controla el calor y otro controla el frío. Entonces, ¿qué hacen estos receptores? Se activan todos se activan o se inactivan dependiendo de la temperatura. Lo que cambia es el rango de temperatura donde se activan. Entonces hay unos que detectan el frío y otros que detectan el calor. Pero si hay mucho frío, si hay mucho calor, el termorreceptor cambia por el nocireceptor. ¿Por qué? Porque va a producir dolor, ¿verdad? Si ustedes acercan la candela, se van acercando a la vela, ustedes ven que van sintiendo lo caliente, quiere decir que el receptor se está activando, en este caso de calor. Se está activando el receptor de calor. Pero ustedes le ponen el dedo a la vela y se queman, y les duele. Quiere decir que los receptores de temperatura están conectados directamente con los receptores de dolor para cambiar de temperatura a dolor. ¿Para qué? Para alejar del daño producto de la temperatura extrema. Por el frío también. Ustedes le ponen el dedo a un hielo, pongan el dedo en hielo y al rato le va a doler. El frío le va a doler. ¿Por qué? Porque el frío, el receptor térmico del frío está conectado por el otro lado también con receptores de dolor. Entonces el frío también le va a doler, ¿no? Bien. Entonces, el hipotálamo tiene esos receptores en la piel, pero también tiene receptores internos. Entonces, ¿qué mide el receptor interno? Mide la temperatura de la sangre. Entonces, cuando la sangre pasa por el hipotálamo, las arterias que irrigan el hipotálamo,
tiene unos receptores ahí que detectan la temperatura de la sangre. Y tiene otros receptores que están a nivel de las arterias principales del pecho. O sea, así el hipotálamo todo el tiempo está controlando, está monitoreando qué temperatura hay afuera y qué temperatura hay internamente, la temperatura del núcleo que vamos al principio de la clase, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el hipotálamo sabe en todo momento qué temperatura hay, tanto afuera como en el núcleo, cuál es el gradiente térmico entre el exterior y el interior. Y él sabe, entonces él decide, el hipotálamo decide qué hay que hacer, si hay que producir una temperatura más, hay que generar calor porque hay mucho frío, o hay que disipar más calor porque hay mucho calor. Si hay mucho frío, ¿qué hace el hipotálamo? Hay mucho frío, hay que generar más calor interno. Entonces uno se pone y no puede controlarlo, trata de agarrarte y no puedes controlar los titiriteos. ¿Por qué? Porque eso es una reacción del hipotálamo para que se genere más calor, hay que se rompa ATP para que la ATP, ese calor de romper ATP aumente. No sé cómo no tiene fiebre con el tiempo. ¿Qué? Con la fiebre. Eso lo vamos a ver ahorita, si da tiempo. Sí, vamos a ver si terminamos y salimos de esta clase. Ok, entonces, ¿qué hace el hipotálamo para poder hacer esos cambios? Tiene estos efectores. Tiene por ejemplo, estamos hablando que el músculo tiembla, quiere decir que el hipotálamo controla la tonicidad muscular y por lo tanto es uno de sus efectores para controlar la temperatura. ¿Qué hace? Además, ¿qué hace? El hipotálamo controla la glándula sudorípara, que vimos que es del simpático, ¿verdad? Y más lentamente, o sea, acuérdense que el hipotálamo tiene reacción rápida y reacción lenta, ¿verdad? Por ejemplo, el tejido adiposo es una acción lenta. Él aumenta el tejido adiposo poco a poco alrededor de la piel para que haya un aislante porque viene frío, o sea que eso sería un cambio gradual. Entonces, todo esto que están aquí entonces serían los efectores para el control de la temperatura. ¿Cuál es el primero? Que él siempre está usando en la zona termoneutral. En la zona termoneutral el hipotálamo solamente actúa a través de los vasos sanguíneos. O sea, ustedes no están sudando, ¿verdad? Si ustedes no están sudando, están en una zona termoneutral. Pero el hipotálamo está controlando su temperatura. ¿A través de qué? A través de la vasculatura sanguínea. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Controla la vasoconstricción o la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel. Entonces, cuando se está produciendo mucho calor, mucho calor internamente, él hace vasodilatación de la piel. ¿Para qué? Para que haya más sangre pegada a la piel y la sangre caliente se enfríe con la piel y se devuelva sangre fría por las venas. Por eso es que cuando hay mucho calor la gente se pone roja, tal. ¿Por qué? Porque está aumentando la vasodilatación de la piel. ¿Verdad? El elefante mueve las orejas, ¿verdad? ¿Qué hace que el elefante haciendo que hay vasodilatación en la piel de las orejas y él refresca las orejas y la sangre caliente que viene por la arteria se enfría con la piel y devuelve sangre fría por la vena. Más fría, no fría, pero más fría. Entonces, cuando hay calor, ¿qué se produce? Cuando hay calor, se produce vasodilatación en la periferia y en el núcleo hay cierta vasoconstricción. Pero cuando hay frío, se produce vasoconstricción periférica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que evitar poner la sangre en contacto con ese frío. Entonces hay vasoconstricción periférica y hay vasodilatación en el núcleo, para que la sangre se quede en el núcleo. Entonces, no es total la vasoconstricción, pero el cambio es así. Entonces, cuando hay calor, hay vasodilatación periférica y hay cierta vasoconstricción, no total, pero sí vasoconstricción en el núcleo. Y cuando hay frío, hay vasoconstricción periférica y vasodilatación en el núcleo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Se me preguntó en el examen y muchos me lo ponen mal. ¿Cuál es el otro efector? La glándula sudorípara. La glándula sudorípara son de inervación simpática, ¿verdad? O sea, a medida que hay calor, el hipotálamo directamente él dispara la producción de agua, o sea, que se filtre más. Las glándulas sudoríparas son como una especie de riñón. O sea, ellos también tienen un lecho capilar donde hay filtración y en la filtración del plasma inmediatamente sale como sudor. O sea, eso se activa a través de
el simpático. Bien, hay dos tipos de sudor, ¿se acuerdan? Pero hay dos tipos de sudor. Un sudor que es claro y un sudor que es espeso. El sudor claro es cuando hay para termorregular. El sudor espeso sirve también para liberar tóxicos. O sea que no solamente el riñón produce liberación de tóxicos, sino también el sudor. Si ustedes están tomando se empiezan a tomar mucha vitamina y el olor de la piel le cambia. Y es porque las glándulas sudoríparas también están sirviendo como filtro de tóxicos y lo están sacando. Come mucho ajo, se le da violín. ¿Por qué? Porque las glándulas sudoríparas están sacando ese tóxico del ajo, de la cebolla. Entonces, glándulas sudoríparas, ¿cuándo se activan? Cuando hay mucho calor. El corazón. El corazón lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Si hay mucho frío, el corazón contribuye aumentando la frecuencia cardíaca para aumentar el calor. O sea, los latidos del corazón generan calor. Entonces el corazón late más para que si está en el páramo y está en el corazón, ¿verdad? Aparte que hay poco oxígeno, el corazón está latiendo más rápido para generar más calor. Y cuando hay calor, ¿qué pasa? El corazón también late más rápido. O sea, que en los dos extremos el corazón late rápido, pero por dos razones diferentes. En el frío, claro, haya más sangre hacia la piel, exactamente. Cuando hay calor, el corazón late más rápido para que haya más sangre fluyendo hacia la piel y se refresque. Y cuando hay frío, el corazón late más rápido, es porque el latido del corazón genera calor y está contribuyendo con el calor. Y también como la sangre de la periferia se va más al tronco, ayuda a que la sangre se mantenga caliente. Exactamente. Entonces el corazón mantiene también el calorcito ahí dentro. Los pulmones, va a depender de la especie, ¿verdad? Ya vimos el gráfico, ¿verdad? Donde estaban, por un lado estaba el caballo y por el otro lado extremo estaban las aves, ¿verdad? Entonces va a depender de la especie. En el caso de las especies, que del lado de las aves, está las aves y está el perro, que son especies que termorregulan a través de la saliva, de la mucosa. Las aves también los pulmones, las aves también tienen las bolsas aéreas, que esas son... pero eso es para volar. No, los sacos aéreos, pero eso también son para termorregular, porque son aire. A ver. Se enfría más Ellos rápido. lo que hacen es que ven, esta es la posición ortoneica. ¿Cuál es la posición ortoneica? La posición ortoneica es cuando un animal que aumenta la capacidad pulmonar a través de qué? De abrir los brazos. Yo veo un animal que está abriendo los miembros anteriores, está tratando de aumentar el tamaño del tórax para que le entre más aire. ¿Para qué? Para que al entrar más aire y salir más aire se lleve más agua. Entonces el animal que está pasando calor tiene esta postura. Los miembros anteriores los abre. Ustedes pasen por un galpón, ahorita se están muriendo los pollos. Ahorita había un aviso por ahí que se murieron como un poco de pollos. Todos los pollos están así, con la boca abierta, ¿verdad? Echados, tratando de que el frío del piso se le transmitiera el calor al piso. O sea, están conduciendo el calor al piso, tienen las alas abiertas, aumentando la capacidad torácica, la cabeza hacia adelante, la cabeza está estirada hacia adelante, ¿verdad? Tratando de estirar al máximo la tráquea y respirando con jadeo. Entonces, eso es una posición ortoneica. Un animal que está termorregulando por la respiración, porque está pasando, está cercano a la hipertermia. Igual, bueno, las glándulas, entre un perro que está temblando, trismo, tremor. Obviamente habíamos dicho que el simpático producía una saliva espesa o diluida. Espesa, ¿verdad? Y el parasimpático producía la saliva diluida. ¿Por qué? Porque el parasimpático es el que va a ayudar a la digestión y el parasimpático no. Pero dijimos que el simpático estimulaba las glándulas sudoríparas, ¿verdad? En este caso, en los animales que termorregulan por la saliva y los pulmones, el simpático también produce saliva líquida, diluida. ¿Por qué? Porque esa saliva va a contribuir
con la, ya está, es para función termorregulatoria, no es para función digestiva. Entonces, en ese caso, el simpático también produce saliva diluida. Por eso que en esa pregunta había que poner un asterisco, depende. Pero como en ese momento ustedes no lo habían escuchado, pero va a depender de qué glándula actúa el simpático. Realmente esa producción de saliva para la termorregulación la produce la parótida, que es la glándula que está por aquí. En cambio la digestiva la produce más que todas las sublinguales y la... Entonces, en los animales el calor produce una secreción salival copiosa producto del simpático. O sea que ese es el asterisco de la pregunta de... ¿Esto qué es? La grasa. Tejido adiposo. Ajá, el tejido adiposo es una forma, el hipotálamo controla a largo plazo. ¿Qué hace un oso? ¿Qué hace el oso en Invernación. Antes de invernar. Antes de Comer invernar. todo lo que pueda. Harta, ¿verdad? Se come todo lo que se le pasa por ahí. Ese animal de la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué el oso hace eso? Porque está acumulando la grasa cuando él va a invernar. Entonces, ese acúmulo de grasa que va por estaciones lo controla el hipotálamo. Y la conducta, obviamente, el animal sabe que el agua se usa para termorregular y un animal que esté pasando calor se va a tirar a un charco. Ok, vamos a ver esto. Esto se llama el punto de referencia térmico. El punto de referencia térmico, o set point, en inglés se llama set point, es el termostato del cuerpo. Este termostato funciona igual que un termostato de un aire acondicionado. No sé si alguien sabe cómo funciona el termostato de aire acondicionado. Te agarra el botoncito que te le da pic, 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 le pones el aire full. El pic, 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 lo bajan a 18, a 16, no sé qué es lo que baja el aire. ¿Sí o no? Sí. 16 en punto. Entonces, hay gente que no le gusta tanto frío y pone pic, 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 lo pone en 21. No, 16. Porque nadie le pone que si ustedes están en Caracas, ¿por qué ustedes le hacen eso al aire? Porque el aire viene y lo ponen por ejemplo, vamos a poner que el aire lo pongan en 18. Pero el aire cuando prende el compresor empieza a enfriar, ¿verdad? Se pone el cuarto más frío, más frío, más frío, más frío. Eso va a llegar hasta el nivel de pollo, de congelar pollo. No. No, el aire en algún momento el compresor tiene que apagarse. Entonces él baja a 17, 17, 17, 16. El compresor dice ya, se apaga el compresor. Entonces la temperatura empieza a aumentar. ¿Qué pasa? Cuando ya hay mucho calorcito en el ambiente, va a 19, va a 20, ¡pic! El compresor se prende. Y entonces en ese ciclo está todo el tiempo la temperatura del cuerpo, del cuarto. No es que vas a poner el compresor, el aire en 18 y la temperatura del cuarto va a estar todo el tiempo en 18, no. Sino que el compresor prende y la temperatura baja. Pero cuando está demasiado baja, el compresor se apaga y la temperatura vuelve a subir. Y así está todo el tiempo el ciclo del aire acondicionado. ¿Qué hace el cuerpo? Lo mismo. El cuerpo pone una temperatura que lo pone el hipotálamo. El hipotálamo pone una temperatura en el cuerpo. ¿Cuánto puede ser? En un humano, 37. Entonces el hipotálamo pone y dice, la temperatura del cuerpo va a estar en 37. ¿Eso quiere decir que la temperatura del cuerpo va a estar exactamente todo el tiempo en 37? No. Porque entonces el cuerpo en un momento dado empieza a perder calor. Si empieza a perder calor, ya está en 36.9, el hipotálamo dice, hey, vamos, para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Activa un mecanismo de termogénesis. Entonces, la temperatura vuelve a subir. Cuando se pasa por 37.1, él dice, hey, y entonces empieza un mecanismo de termólisis. Y después y así está todo el tiempo el hipotálamo. O sea, todo el tiempo, así donde ustedes estén sentados, no estoy aquí parado, todo el tiempo el hipotálamo está poniendo un punto de rango, o el punto de referencia térmico, y todo el tiempo está termogénesis, termólisis, termogénesis, termólisis. Cada segundo, cada minuto, el hipotálamo está en ese plan en su cuerpo. Ustedes están ahí sentados y de pronto está la temperatura, ustedes están sudando, quiere decir que el cuerpo se está pasando para acá. ¿Verdad? Si el cuerpo se está pasando para acá, no, ya va por 37.5. Ey, está demasiado caliente y es demasiado extremo. Vamos a sudar. Va a bajar.
Entonces, ahí es cuando ustedes empiezan a sudar, porque entonces el hipotálamo dice, ya los mecanismos normales de conducción y convección no alcanzan, vamos a poner a sudar. Se pasa para abajo, está demasiado frío, mecanismo de termogénesis normal no alcanza, vamos a empezar a temblar. Entonces empiezan a temblar para que el cuerpo vuelva a temperatura hacia arriba. Entonces esos mecanismos de termogénesis y de termólisis todo el tiempo, cada minuto están funcionando en su cuerpo. Y el hipotálamo es el que los controla, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la teoría del punto de referencia térmico. ¿Quién lo controla? El hipotálamo. Todo el tiempo él tiene un punto de referencia térmico. Todos tenemos ese punto de referencia térmico. Y bueno, ¿qué hace el hipotálamo con su punto de referencia térmico? Lo que acabo de decir. Esta lámina aquí lo que hace es lo que acabo de decir. El hipotálamo, hay demasiado calor. El hipotálamo lo primero que hace es controlar la parte vascular. Si con eso controla, no hace más nada. O sea, si ya con cambiar a ver un poquito de vasoconstricción, ya, entonces no hace más nada. Y estamos en la zona termoneutral. Pero si hay demasiado calor, ya entonces él dice, no, ya con el cambio vascular no hace falta más, entonces empieza a sudar. O sea que el hipotálamo también controla qué tan extremo tiene que ser el mecanismo de termólisis o qué tan extremo tiene que ser el mecanismo de termogénesis. Cada especie tiene su set point. Y cada especie tiene su rango, que es lo que estamos hablando del termostato. Fíjense que el humano va de 36.4 a 37.4, un grado. Ese grado de temperatura es donde el hipotálamo juega, para arriba o para abajo. Vamos al otro lado, tenemos las aves. Va de 40.5 a 42. Este es el punto de referencia térmico del hipotálamo en las aves. Cada especie tiene su punto de referencia térmico. ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasa con la fiebre? Que de pronto está preguntando, por fin llegamos a la fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es un punto de referencia térmico alterado. Ya dijimos que si tenemos que el hipotálamo pone el punto de referencia térmico, lo pone 37, dijimos que puede ir hasta 37.4 hasta 38.4. 37.4, perdón. 37.4 hasta 36.4. Okay, este es el punto de referencia térmico. Ya. ¿Qué hace el hipotálamo para producir fiebre? Cambia el punto de referencia térmico. Lo sube a 38. O sea, ahora el cuerpo va a pensar que el 38 es lo normal. Entonces ahora él se va a activar hacia abajo en 37.4 y se va a activar hacia arriba a 38.4. Pero esto es lo que se modificó, el punto de referencia térmico. Y esto es lo que el cuerpo, al cambiar el punto de referencia térmico, el cuerpo se va a comportar como que lo normal es 38. O sea, va a trabajar en ese rango. Es como lo que ustedes están variando el control al aire acondicionado. Sigue la infección, el cuerpo dice, no, es que la infección, ¿para qué es eso? Empezando por ahí, ¿para qué es la fiebre? Porque resulta que muchos microorganismos no soportan aumento de la temperatura. Entonces lo que hace el cuerpo es poner al cuerpo más caliente para que el aumento de la temperatura ayude el mecanismo inmunológico a combatir la bacteria o los virus. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue ahí un aumento de la infección, entonces el hipotálamo dice, no es suficiente, voy a poner el punto a 39. Entonces la fiebre subió a 39. Entonces, ¿qué hizo ahora el cuerpo? Ahora dice que ahora el cuerpo está pensando que los 39 es el normal. punto de referencia. Y va a ir de 38.4 a 39.4. Y va a mantener el cuerpo en esta... O sea, esto es simplemente que el cuerpo está provocándose una hipertermia. ¿Para qué? Para que esta hipertermia ayude a los mecanismos inmunológicos a combatir las bacterias, sobre todo las bacterias, los virus no tanto, pero las bacterias sí son más sensibles a la temperatura. Por eso es que cuando hay bacterias, hay infección bacteriana, tiene que subir la fiebre. Entonces, no siguió y así sigue. ¿Qué pasa? Que va a llegar un momento en que este mecanismo es tan alto que provoca desnaturalización de las proteínas internas. Por eso es que muchos niños cuando tienen estas temperaturas convulsionan. O sea, entonces, ¿qué hace el médico? Vamos a ponerle un antipirético. O sea, ¿qué hace el antipirético? El antipirético lo que hace es que el hipotálamo vuelva a su estado de punto de referencia normal. ¿Cómo hace el antipirético eso? Vamos a ver.
que el Resulta. hipotálamo tiene un punto de referencia térmico. Le dijimos, el 37, ¿verdad? Ujú. Resulta que las células de defensa, sobre todo los macrófagos, son los que detectan las bacterias cuando hay una infección de un tejido. Entonces este macrófago se da cuenta que hay una bacteria, ¿qué hace él? Manda una señal al hipotálamo. Hey, hay una bacteria a través de la sangre. Y esa señal manda al hipotálamo y el hipotálamo dice hay una bacteria porque este macrófago me mandó un mensaje a través de una sustancia que se llama interleuquina. Entonces, el hipotálamo, ¿qué hace? Pone un set point de 37, lo pone ahora a 39. ¿A través de qué? El hipotálamo se autorregula usando una sustancia que se llama prostaglandina E. O sea, esta prostaglandina E es la sustancia que el hipotálamo usa para autorregularse y cambiar El set point. al nuevo set point. Se llama prostaglandina E. ¿Qué pasa con la prostaglandina E? Que es una sustancia que es que viene del ácido araquidónico. Sí, lo que produce cambios en el hipotálamo y el hipotálamo cambia el set point, cambia el punto de referencia térmico y ahí se produce la fiebre. ¿Qué hacen los antipiréticos? Los antipiréticos bloquean la síntesis de prostaglandina. Si ustedes cuando están poniendo un antipirético, lo que están haciendo es bloquear esta prostaglandina de tal manera que el hipotálamo ya no tiene cómo aumentarse el punto de referencia y obligatoriamente tiene que volver a descender al punto normal. ¿Sí? Entonces, si aquí estaba a 30 y a 39, ¿verdad? Ahora le pusimos el antipirético, ahora el hipotálamo, violentamente, ahora el punto se puso otra vez, en el medio se puso a 37 y el cuerpo está a 39. ¿Qué va a hacer el hipotálamo? Está demasiado caliente. ¿Qué va a hacer él? Tiene que empezar a sudar. ¿Qué más va a hacer? Vaso. Sobre todo sudar. O sea, todo lo que está sudando la fiebre. Se pone rojo. ¿Por qué está sudando la fiebre? Porque es un mecanismo rápido para tratar de bajar la temperatura a esto. Ahora pasa lo contrario. Cuando está empezando la fiebre, que la gente empieza a temblar. ¿Por qué la gente cuando está empezando la fiebre empieza a temblar? Porque ahora el hipotálamo hizo esto. Y ahora el punto está aquí y resulta que la sangre está esto. ¿Qué hace el hipotálamo? Hay que aumentar rápidamente la temperatura porque ahora hay que ponerlo a esto. Empieza los tembeleques para que haya aumento de temperatura y la temperatura llegue rápidamente a esto. Sí, lo que es la fiebre es un cambio en el punto de referencia térmico del hipotálamo. Qué lindo. Otro trastorno de la termorregulación está el golpe de calor. El golpe de calor es cuando los mecanismos de disipación térmica son incapaces son incapaces de disipar calor. O sea, el calor que hay por fuera es mucho mayor que el de todos los mecanismos. Por lo tanto, el cuerpo empieza a entrar en hipertermia. Eso es tan rápido que el cuerpo ya entra en un ciclo vicioso de dilatación, de cambios de presión arterial, porque la sangre se va toda para la piel, se le baja la tensión arterial y entonces entra un golpe de calor, en un shock hipovolémico. Y la hipertermia maligna es igual, pero estando el cerdo de lo más normal. No hay calor y el cerdo entra a un estado que pareciera que tuviera calor. Y entonces el cerdo entra en una hipertermia maligna. Empieza a temblar, simplemente es una condición genética, y el cerdo agarra, se murió como si tuviera un golpe de calor y no hay calor. Entonces eso se llama hipertermia maligna, que es simplemente un defecto genético que tienen algunos cerdos y producen un aumento de su temperatura. Vamos a dar esto para que nos vamos. Terminemos la clase. Bien. Lo otro es la adaptación. La adaptación es cuando el animal, su cuerpo está adaptado para contrarrestar el mecanismo que está en ese momento aumentado. O sea, si el animal, los animales de clima frío tienen su cuerpo para contrarrestar ¿qué? El frío, la pérdida de calor. La pérdida de calor. O sea, entonces esos animales tienen controlada su cuerpo, adaptado su cuerpo para evitar la pérdida de calor. Y por otro lado tenemos los animales que viven en climas muy cálidos, como los camellos. ¿Qué tienen ellos? Tienen adaptado su cuerpo
Disipar disipar, para disipar calor, disipar la mayor cantidad de calor. Entonces, esos mecanismos es lo que se llama la adaptación. Entonces, la adaptación se refiere, claro, en este caso la adaptación solamente se refiere al calor, pero también al tipo de alimentación, ¿verdad? Este animal pasó de carnívoro a comer solo bambú. Entonces, la cantidad de humedad, la cantidad de predadores que hay. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita es lo que es la adaptación a los climas. Tenemos que diferenciar lo que es la adaptación de la aclimatación. La adaptación es cuando un animal, por cientos de miles de años o millones de años, ese animal ha estado viviendo en ese clima y su cuerpo se ha adaptado. O sea, miles de generaciones ha tomado para que ese animal esté adaptado. La aclimatación son los cambios que tiene que ejercer el animal para cuando cambia de clima. Si ustedes te traen una oveja de allá de Europa, se la traen para acá con ese poco de lama que tiene arriba, o ella se aclimata o se muere. O sea, la aclimatación son los cambios inmediatos que sufre el cuerpo para adaptarse al nuevo clima. En cambio, la adaptación toma miles, cientos o millones de años. Esto es lo que estamos hablando de la zona termoneutral. Cada animal va a estar adaptado a su zona termoneutral. Hay animales de zona termoneutral fría y hay animales de zona termoneutral cálida, ¿verdad? Entonces, cada cuerpo va a estar adaptado a su zona termoneutral. Si usted saca un animal de zona termoneutral fría y lo pasan a una zona caliente, no está adaptado, puede morir. Y al revés, si pasa de un animal que está a la zona termoneutral cálida, la pasa por un frío, se va a morir también. Eso puede ocurrir inclusive dentro de la misma especie. Si ven un becerro, su zona termoneutral está de 13 a 25. Pero si ven un adulto, la zona termoneutral está de 0 a 15, en la misma especie. Pero como el becerro es más pequeño, tiene menos superficie cutánea, no puede termorregular tan bien como una vaca, resulta que él está mejor si el clima está un poquito caliente, o más caliente. En cambio la vaca tiene más cuerpo, tiene más piel, entonces su termorregulación está, su zona termoneutral está de 0 a 15. Ven, dentro de la misma especie, dependiendo del tamaño del animal, también puede cambiar su termorregulación. La termotolerancia, entonces, es la zona termoneutral. Ya tenemos la zona termoneutral, es el momento, o la temperatura en la cual el animal vive normalmente. Eso no quiere decir que todos los animales tienen que vivir, no, es que el animal vive mejor si hay frío, o si el animal vive mejor si hay calor, no. Cada especie está adaptado a su zona termoneutral. Eso se llama zona termoneutral o zona de termotolerancia. Eso usted lo lee. Soy zootecnia. Sí, ajá. Soy zootecnia. Lo vimos zootecnia también, ¿verdad? También. También lo vimos en zootecnia. ¿Hay alguien que está viendo zootecnia? No? Mucho. Digo que no están bien. Yo ya la pasé, gracias a Ah, Dios. pues ya la pasaron. No, pero. Bueno, la gana es positiva. O sea que ya es la misma que. Lean esta diapositiva y ya está. También lo Y vimos. ya. El estrés de adaptación, entonces, es la condición en la cual el animal trata de hacer la aclimatación. Si el animal no logra hacer la aclimatación, entra en estrés. Y el estrés es una forma de que el cuerpo tratando de mejorar su adaptación, o sea, su aclimatación, produce cambios en su cuerpo que son negativos. Entonces, el estrés por calor produce, por ejemplo, aumento de cortisol, produce que una vaca no cicle, no se preñe, se enferme más. Ustedes cuando están en estrés se les da, ¿verdad? Que no, o tienen muchos exámenes, le da se empiezan a salir. O estoy nervioso. Así como nosotros con su Tengo significado. Ok, entonces terminamos con el tema.